Tiene la palabra el asambleísta César Litargo. Compañera presidenta, compañeros asambleístas, buenas noches. Quiero empezar esta intervención enviando un saludo muy fraterno a mis compañeros de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a la cual me honro en pertenecer. Resaltar algo fundamental en esta asamblea. El día de ayer cumplimos el primer año de gestión y ese primer año de gestión ha estado plagado de un cambio en la forma del accionar de esta institución, en donde hemos dado muestras claras al país de los procesos de fiscalización y legislación que esta asamblea ha emprendido. Es importante resaltarlo porque es fundamental que el Ecuador tenga muy claro estos procesos. Y hoy, un día después de ese aniversario, estamos dando nuevamente una respuesta importante al Ecuador con esta aprobación de las reformas a la Ley de Educación Superior. Estas reformas, que recordemos, fueron parte de la propuesta de campaña del presidente Lenín Moreno, que buscaba tener herramientas que mejoren las condiciones en la educación superior del país. En el 2010, cuando aprobamos la LOES que está siendo hoy reformada, el país vivía una grave crisis en la educación superior. Yo recuerdo, con experiencia propia, que en nuestra universidad habían serias deficiencias, que existían deficiencias en temas académicos, deficiencias en temas de infraestructura, de acceso a tecnología, porque no habían los recursos, no habían las políticas claras. Y esta ley tuvo mejoras positivas, cambios que dieron la posibilidad de dar un giro radical en ciertos temas. Cambio de los estándares de calidad de medición de la educación superior, mejoras en las herramientas para el procesamiento de la educación como tal, mejoramiento importante en las condiciones económicas y de sueldos a los docentes y trabajadores de las universidades del país, acceso a becas, incentivos para la investigación, y que al final, como toda ley, como todo proceso es perfectible, con el paso de los años se ha visto la necesidad de lo que estamos haciendo hoy en esta asamblea, de hacer reformas para adaptarnos a ese tema fundamental, que es la adaptabilidad al crecimiento que la universidad va teniendo en el mundo como tal. Es por esto que estas reformas que se establecen tienen varios aspectos fundamentales. Uno, que es ese justo reclamo, esa justa aspiración que había por parte de los estudiantes en las diferentes universidades que querían ese libre acceso tan anhelado para poder escoger la carrera en función de su vocación como tal. Tener la posibilidad de mejoras en esas condiciones creo que es una de las particularidades de esta ley. Como decía hace un momento una compañera asambleísta, esto del libre acceso no tiene que caer en un tema demagógico populista. Tiene que ser también acompañado de un proceso de mejoramiento en las infraestructuras, en los niveles de cupos dentro de las universidades. Creo que es fundamental. Vamos a tratar de mejorar las condiciones para los ingresos de los estudiantes, pero a la par tenemos que ir dando la posibilidad de que tengan los accesos a los cupos como tal y el espacio físico para esto. Creo que también es fundamental hablar en este caso de que esta ley, este proceso que hoy estamos aquí con responsabilidad tratando en la Asamblea Nacional, debe llevarnos a un objetivo común en la educación superior. Esta ley o la visión de la educación superior no tiene que ir en función de potenciar 4 o 5 universidades como tal. Esta ley y la política pública de la educación superior debe estar enfocada
a crear un verdadero sistema nacional universitario de calidad que integre todos estos contextos dentro de ese sentido. Esta nueva ley, estas nuevas reformas a la ley que hoy tratamos, tiene varios elementos que van a aportar hacia el contexto del mejoramiento de la calidad dentro del sistema de educación superior. Por ejemplo, se mejoran temas presupuestarios. Hay que también dejar en claro que sería importante que para que haya ese mejoramiento de la calidad, estos presupuestos también se incrementen año a año en función del incremento que tenga el presupuesto general del Estado, que también se está respetando los niveles de cogobierno, que tengamos la posibilidad de una evaluación importante y constante. Y un tema que es una gran noticia para los docentes universitarios, que en este momento, al tener un escalafón congelado, tal vez en muchos casos no hay la motivación para poder seguirse capacitando y mejorando sus condiciones académicas. Hay ya la posibilidad de decir que una vez hoy que este Pleno apruebe, seguramente por unanimidad, esta reforma de la ley, el CES va a dejar ya libre ese escalafón para que se pueda nuevamente categorizar a los docentes y puedan acceder a mejoras sustanciales en sus sueldos en función de los avances académicos que haga cada uno de estos señores docentes universitarios. Quiero hacer hincapié en un tema fundamental que dos compañeros asambleístas han mencionado el día de hoy, el compañero Luis Fernando Torres y el compañero César Ron, en función a la preocupación de lo que establece esta reforma legal en el tema de la revocatoria de mandato, que esto estaría permitiendo tener la posibilidad de politizar las universidades y un poco no generar esa confianza dentro de las autoridades. Y puntualmente, en función de esta preocupación, hago una propuesta que espero que sea acogida por la comisión, quienes están al frente de este proceso, que sería puntualmente la de eliminar los incisos agregados al final del artículo 64 y en lugar de ellos establecer el artículo 64.1 que habla de la remoción del cargo de las máximas autoridades de las instituciones de educación superior, que deberá decir que las máximas autoridades electas de las instituciones de educación superior podrán ser removidas por el Consejo de Educación Superior previa solicitud de al menos 2/3 partes del órgano colegiado superior, solo en los siguientes casos: a. Haber sido sancionado por el Consejo de Educación Superior por reincidencia en faltas muy graves. B. Incumplimiento injustificado de medidas urgentes dispuestas por la Comisión de Intervención, de ser el caso. Y C. En el caso de las instituciones de educación superior particulares, esta solicitud podrá ser realizada por el Consejo de Regentes con el aval de las 2/3 partes del órgano colegiado superior. Esto en función del sistema unificado para las universidades públicas y privadas, y que también al hacer esta reforma esto tiene una incidencia sobre el artículo 47.1 que habla del Consejo de Regentes, que este debe ser reformado en función que estas implicaciones modifican las atribuciones del CES como tal. He presentado estas reformas por escrito para que también tenga la comisión la posibilidad de acoger las mismas. Asimismo, me permito también apoyar una propuesta que hizo hace un momento el compañero asambleísta de Creo, en función de reformar el artículo 135 de la ley, cambiando una palabra al final en torno a los firmas de convenios que hay en instituciones, la palabra aprobación por evaluación de este tema. Creo que para concluir, es importante tener en consideración de que no solamente esta debe ser una visión en función de la educación superior. Creo que hay dos aspectos fundamentales que esta Asamblea les queda como reto posterior a la aprobación de esta ley. También es importante el elevar la calidad de las entidades de educación superior, pero secundarias. Muchas veces en la docencia, en las aulas de clase recibimos estudiantes que tienen deficiencias en conocimientos básicos, incluso hasta de lectura, que deben ser mejorados en este tema. Y también es fundamental no olvidar un tema
que tenemos que tener en consideración, compañeros asambleístas. Hoy hablamos y estamos aquí debatiendo sobre la importancia... Ha concluido su tiempo, señor asambleísta. Estoy concluyendo, de ese acceso que debe tener los estudiantes hacia la educación superior. Pero nos queda como tarea pendiente el de garantizar que una vez que estos estudiantes se gradúen en las universidades tengan acceso al trabajo, acceso a su crecimiento profesional, compañeros asambleístas. Invito a apoyar estas reformas y cumplir con el país dándole una respuesta clara de lo que esta asamblea está haciendo por el Ecuador. Gracias, buenas noches.